Saludos cordiales. Bienvenido al canal Griego Apologético Didáctico, un canal para usted, mi hermano testigo de Jehová, para que pueda defender su fe y de estos lobos voraces llamados falsos trinitarios, herejes, que enseñan falsamente que Jesucristo es el Dios Todopoderoso. Como ustedes ven en pantalla aquí, Colosenses 1:16, lo vamos a analizar mediante el griego koiné, que es la morfosintaxis griega, mediante el contexto, la hermenéutica y la exégesis bíblica. Y vamos a demostrar que Cristo no es el creador principal de Colosenses 1:16, que solamente el que tiene derecho para crear todas las cosas y que hizo las cosas exclusivamente de la acción de él es el Padre. Mi a priori, vamos a utilizar algunas fotografías y vamos a utilizar también el logocaslo griego español de Tischendorf, vamos a utilizar varias literaturas y vamos a concentrarnos en algunas palabras principales del texto de Colosenses 1:16, como el verbo etixen, como la preposición en y la preposición día, que son estos términos que sobresalen más en Colosenses 1:16. También vamos a analizar algo de Colosenses 1:17, el contexto. Pero lo principal que vamos a analizar aquí es que Cristo solamente es un simple ayudante, es el medio, es el agente intermediario, es un instrumento que Dios utilizó para hacer todas las cosas. Cristo es la sabiduría de Dios, así lo dejó escrito explícitamente el apóstol Pablo en Colosenses, en 1 Corintios, mejor dicho, capítulo 1, versículos 24 y 30. Dice que Cristo es sabiduría de Dios y poder de Dios. También Pablo se está haciendo referencia a Proverbios capítulo 8, versículo 22 al 30, donde el versículo 30 llama a Jesucristo el obrero maestro que estuvo ordenando las cosas cuando Dios estaba creando las cosas. Así que Colosenses 1:16 es un texto problemático, quizás para un testigo de Jehová que no esté preparado en lo que es la exégesis y la apología. Y este canal es un canal frontal, es un canal que confronta todas las falsas enseñanzas satánicas como la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad le ha envenenado la mente a muchas personas y muchas personas han naufragado. Como dice 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4, el Dios de este siglo le ha cegado el entendimiento a las personas para que no pasen a ellos las buenas nuevas del reino. Así que los trinitarios han manipulado por siglos y en estas últimas décadas del siglo XXI, Colosenses 1:16, admitiendo que Cristo es el agente final, es el principal creador y es el agente primario que tiene la prominencia para crear todas las cosas. Pero eso es falso, porque Colosenses 1:16 vamos a demostrar hoy que lleva la delantera en que Cristo aquí es un instrumento, es un medio, es un agente intermediario y que el Padre es el agente final que da la acción donde el agente intermediario ejecuta la acción del agente final. Vamos a pasar a la siguiente lámina. La siguiente lámina nos va a ayudar a nosotros, punto número 1, que el Padre bajo todos los conceptos es el agente final. En todos los textos que aparecen en la Biblia, el Padre es el agente final. Es el que ejecuta la acción para crear todas las cosas. Y Cristo es el simple agente intermediario, es el medio, el instrumento para hacer todas las cosas. El agente final implica el que hace la acción, es el que tiene el derecho, el que manda. Y solamente el agente intermediario, que es el medio, es el que ejecuta la acción del agente final. Es el que recibe orden del agente final. Y esto lo voy a ejemplificar con una ilustración. Imagínese que usted contrata a un albañil para usted edificar su casa. Pero ese albañil tiene un ayudante, porque el albañil no puede estar al mismo tiempo haciendo la mezcla, alcanzándose los bloques, los ladrillos. A veces hay albañiles que lo hace todo solo, pero siempre un albañil necesita obligatoriamente un ayudante, porque el ayudante es el que se va a encargar de hacer la mezcla, de mezclar la arena, la gravilla, las piedras, el cemento, batir la mezcla y alcanzársela en un cubo o un frasco al albañil para que el albañil pueda colocar los bloques
y colocar los ladrillos. Entonces, Jesucristo viene siendo el ayudante del albañil. El albañil es el padre que está ejecutando la acción de construir la zapata, los muros, las columnas y las paredes de una casa, del cimiento de una casa. Es el que tiene todo derecho, es el que da las órdenes para construir. Así que el padre es el único que tiene derecho para crear todas las cosas. Jesucristo fue el ayudante, que utilizó los elementos, la materia, para hacer los cielos y la tierra, ayudando al Padre. Muy bien, entonces, el punto número 1 para un testigo de Jehová, para analizar Colosenses 1:16, es que tiene que demostrar que el Padre es el agente final y Cristo es el agente intermediario. Muy bien, punto número 2. El punto número 2, que vamos a ver en la siguiente lámina, es muy importante. El punto número 2, Colosenses 1, 16, 17, porque el contexto está relacionado con el 16. El 17 guarda relación con el 16. No podemos excluir o exceptuar el verso 17 del versículo 16. Entonces, ¿qué es lo curioso que tiene el versículo 16 y 17? ¿Cuál es la curiosidad? Que aparece la expresión en auto. En auto, en es una preposición que rige un dativo. Auto es un pronombre personal dativo masculino singular. O sea, cuando en el griego aparece la expresión griega en auto, preposición más dativo, es un medio impersonal. Y un medio impersonal en cualquier léxico, en cualquier gramática griega, principalmente la gramática griega del señor hereje Daniel Wallace, porque después vamos a hablar un poco de Daniel Wallace. Daniel Wallace lo que ha hecho es envenenarle la mente, mentir a la gente. Es una persona que sabe la gramática griega, pero en el aspecto hermenéutico y en el aspecto de analizar el griego es un manipulador y es un calumniador y es un masacrador de la morfosintaxis griega. Esto es un hereje moderno. Esta persona es un hereje moderno y lo que ha hecho es confundir aún más las personas. Entonces, mediante la gramática griega, lo que hace es manipular el griego, torcer el griego para así poner en su posición doctrinal que Cristo sea el Dios Todopoderoso. Pero aquí lo vamos a desmentir a él y a cualquier tipo de trinitario. Aquí no se van a salir con la suya los trinitarios. Aquí sabemos que los trinitarios es una enseñanza satánica inventada por Satanás el Diablo, donde Satanás el Diablo en el concilio de Nicea, en el concilio de Constantinopla y en el concilio de Calcedonia, en estos tres concilios, lo que hizo con los demonios fue influenciar en la mente de estos obispos católicos. Y después la Trinidad pasó al mundo protestante, donde también Satanás el Diablo ha manipulado y ha inyectado este veneno de la falsa Santísima Trinidad. Entonces, en el punto número 2, que debemos tener en cuenta en Colosenses 1:16, es que Cristo es un medio impersonal, porque en auto se le aplica de una manera explícita a Cristo. En auto aparece en el versículo 16 y en el versículo 17, indicando que Cristo es el medio impersonal. ¿Qué cosa es el medio impersonal? Si usted busca cualquier gramática, de cualquier gramatólogo, hasta trinitario, usted va a ver que el medio impersonal es el instrumento. Se define como el instrumento. Un agente impersonal es el instrumento. Volviendo a la ilustración, el ayudante del albañil viene siendo un medio impersonal y el albañil es el agente final. ¿Por qué? Porque el ayudante del albañil es el instrumento que está utilizando el albañil. Vamos a utilizar otra ilustración. La siguiente ilustración es con un carpintero. Un carpintero, todos sabemos que un carpintero sin herramientas no es carpintero. Un carpintero tiene como herramienta, antiguamente, en la antigüedad, un carpintero poseía un escoplo, trinchas, serrucho, sierra de mano, ¿verdad? O cepillo de mano.
Esos son los instrumentos antiguos que utilizaba en la época de Cristo. Por ejemplo, el padre de Cristo, José, era carpintero. Y a Cristo lo llamaban como carpintero porque Jesucristo también adoptó el oficio de carpintero. Así que un carpintero sin instrumento no es carpintero. Entonces, cuando hablamos de medio impersonal, aquí en el punto número 2, es que Cristo viene siendo de una manera simbólica un instrumento, viene siendo el serrucho del carpintero. O sea, quien toma la acción en la mano de serruchar es el carpintero. ¿Qué hace el instrumento? ¿Qué es el serrucho? Ejecutar la acción del movimiento de la mano del carpintero. Cristo es el instrumento de la creación de Dios. Sirvió como instrumento de parte del Padre para crear las demás cosas. Este es el punto número 2 que destruye la creencia que Cristo sea el agente principal, el agente final o el autor de la vida en la creación. Cristo no es el creador de Colosenses 1:16, solamente es el Padre. Vamos al punto número 3. El punto número 3, ¿lo puedes ampliar un poco más? El punto número 3 tiene algo interesante. El punto número 3, vamos a encontrar en Colosenses 1:16 dos verbos. El verbo etixen. El verbo etixen aparece en Colosenses 1:16 y ahora vamos a poner el logo logo de Teaching griego español. Pero primeramente voy a explicar esto. Etixen es un verbo auristo pasivo indicativo de tercera persona del singular y aparece 2 veces en voz pasiva. En Colosenses 1:16 aparece el verbo etixen, que viene de tixo, que significa crear, formar, hacer. Es el significado semántico de etixen, eso lo vamos a ver en la gran concordancia griega Jen Strong. Etixen es un verbo auristo pasivo. Después vamos a explicar qué cosa es pasivo, qué cosa es la voz pasiva y la voz media y la voz activa. Y qué diferencia hay entre la voz activa en un verbo y la voz pasiva. Entonces, el verbo etixen aparece dos veces en voz pasiva. Y la voz pasiva es la persona que recibe el mandamiento de una acción. Voy a poner otra ilustración. Yo estoy ahora sentado en un sofá y Daxon está a otro extremo sentado en una silla. Pero arriba de la mesa hay un objeto, cualquier objeto, un lápiz, un bolígrafo. Entonces yo tengo en mis manos una agenda, pero como yo no llego, Daxon está más cerca de la mesa, yo le digo a Daxon, ¿me puedes alcanzar el bolígrafo para poder hacer apuntes en mi agenda? ¿Y qué hace Daxon? Daxon está recibiendo una orden mía, pero el dueño del bolígrafo no es Daxon. El dueño del bolígrafo es mío, porque yo fui el que lo compré, yo fui el que gasté el dinero y yo poseo, es posesión mía. Daxon solamente es el instrumento, es el medio que me alcanza el bolígrafo. De la misma manera, cuando un verbo pasivo aparece en una oración subordinada, lo que sucede es que Cristo fue el ayudante para crear las cosas que el Padre estaba ejecutando en ese mismo instante. Cuando Dios estaba creando los cielos y la tierra, dice la Biblia que Cristo estaba ahí, Proverbios 8:30, como obrero maestro. Con él estaba yo ordenándolo todo. En algunas traducciones, como la Biblia de Jerusalén, donde el verbo o el sustantivo amón en hebreo aparece ahí como obrero maestro o artífice maestro, como arquitecto en la Biblia Católica de Jerusalén. Entonces, cuando el verbo está en pasivo, es que la persona está recibiendo órdenes de un agente final, de un agente principal, que lleva la voz activa.
Entonces, para que Cristo sea el creador de todas las cosas, etixen, que aparece 2 veces en Colosenses 1:16, tiene que estar en voz activa, no en voz pasiva. Para que Cristo sea el principal agente de la creación, en Colosenses 1:16, el hermano testigo de Jehová, tiene que estar en voz activa y el verbo está en voz pasiva, no activa. Dalson, puedes poner, por ejemplo, la interlineal, luego Carlos, vamos a analizar, para después, antes de pasar al punto número 4, vamos a explicar aquí, vamos a profundizar más en Colosenses 1:16, el logo Carlos interlineal de Teaching del griego español. Ahí está. ¿Lo puedes subir un poco más? Muy bien. Aquí podemos notar algo interesante. Vamos a leer en español. La Reina Valera del 60 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Ahí podemos ver donde dice fue creada, Daxon, el número 2936. Solamente quiero que pinches en el verde, color verde, para que la gente vea qué verbo estamos hablando. Pínchalo, viene de Tixo. Ahí sale un cuadro en rojo, Tixo. ¿Qué cosa es Tixo? Puedes pinchar ahí el 2930 en azul. Vamos a ver qué dice el Strong. ¿Cómo define el Strong Tixo? Tixo dice, mediante la idea de propiedad del fabricante. Muy bien. Y después dice, fabricar, es decir, fundar, formar, origen, creador, crear y hacer. Bueno, cualquiera persona dice, no, pero es que el verbo se le está aplicando a Cristo. No, es que el verbo se le está aplicando a Cristo. Si puedes devolver para atrás en la flecha verde, para volver de nuevamente al texto. O sea, Tixo está en voz pasiva. Ahora, puedes pinchar en amarillo para que la gente vea que yo no estoy mintiendo. El verbo auristo pasivo, no activo, indicativo de tercera persona del singular. Tiene que estar en activo. Sin embargo, más abajo, la última palabra que dice etistai, la última, que está al final, puedes dirigirte ahí a la última, etistai. Ajá. Viene Tixo, numeral 2936, y puedes pinchar en anaranjado, por favor. Puedes subirlo un poquito. La voz del verbo es activo o pasivo. Pasivo. Las 2 veces que aparece tixe y etistai, porque etistai es un verbo perfecto y etixen es un verbo auristo. Hay una diferencia, pero los dos están en voz pasiva, no en voz activa. Así que Cristo, aunque es el ayudante de la creación, no creó, solamente ayudó. No es creador, es ayudante. Eso es lo que está transmitiendo Colosenses 1:16. ¿Quién es el agente final en Colosenses 1:16? El Padre, no el Hijo. Ahora quisiera saber la opinión tuya, Daxon y Laura, que están aquí. ¿Qué opinan ustedes hasta ahora de lo que he hablado? Hasta ahora, hasta el punto número 3, antes de pasar al punto número 4. Claramente das una explicación muy directa de este texto bíblico donde haces resaltar cómo está estructurada la oración de este versículo. Y cabe señalar que entonces que las personas cuando afirman que Cristo no es el intermediario, pues realmente es porque no tienen conocimiento amplio de estos detalles, que si lo supieran, entonces tendrían la oportunidad de desenmascarar toda la serie de enseñanzas falsas que ha promovido la cristiandad en cuanto a si Cristo es el agente principal y no el intermediario. Entonces podemos ver que O el aquí agente está. final, el agente final. Ajá, exactamente. Aquí podemos ver entonces cómo en esta Biblia interlineal se remarcan muy bien los detalles de diversas traducciones que enseñan esas falsas doctrinas. Muy bien. Haciendo una salvedad, para muchos trinitarios, cuando vamos a las traducciones bíblicas, hay traducciones bíblicas que traducen la expresión en auto. Si puedes pinchar en 1722 y auto 846.
Autos. ¿Auto qué cosa es? Puedes pinchar el amarillo. Pronombre personal, dativo, singular, masculino. Y aprendimos que cuando aparece una preposición con dativo es medio impersonal. Y los medios impersonal en el griego son instrumentales. Son el instrumento. Así lo dice Daniel Guala. Daniel Guala lo dice en sus intervenciones. Ustedes lo pueden buscar en el libro acerca de lo que es la voz media, lo que es la voz media y lo que es la voz pasiva. Entonces, en auto es un medio impersonal, que es el instrumento. Cristo es el instrumento en Colosenses 1:16. Ni es el Padre, mucho menos. Así que la preposición en, ¿puedes pinchar la preposición en nuevamente? Ajá, arriba, en verde. No, en verde. En verde es tiene que ser instrumental, no de causa y fuente. Porque la Reina Valera, que ustedes ven ahí, de 1960, la Biblia más corrupta a través de la historia, mal traducida en la crítica textual, pone en él como diciendo que Cristo es el agente principal y el agente final. Falso. Es una herejía satánica. Así que la Reina Valera lo traduce mal. Aunque yo no lo expuse, pero aquí le voy a mencionar 10 traducciones bíblicas, 10 traducciones bíblicas donde en auto, que ustedes ven ahí, puedes pinchar nuevamente en auto, pínchalo de nuevo, en auto, medio impersonal, la preposición en, pincha la preposición en, no, en el verde, para que se vea el cuadro rojo. Es instrumental, amigos trinitarios, no se dejen engañar por Daniel Stephen, por Archival Thomas Robinson, por Tui, por todos estos falsos herejes gramatólogos del griego. Es instrumental. ¿Y cómo lo demuestro? Porque los mismos trinitarios se enfrentan unos a los otros. Hay un grupo de traductólogos trinitarios, como la Nueva Traducción Viviente, Traducción Lenguaje Actual, Versión Internacional, Biblia al Día 1989, Biblia Interconfesional, Nueva Biblia Española, la Biblia Católica Arca Fernández, Biblia Lenguaje Sencillo, la Pechita Española y la versión Biblia Libre traduce en auto instrumental, no de causa. Qué bochorno, qué falta de respeto a lo que es la morfosintaxis griega. Entonces, ¿a qué traducción le vamos a creer? A estas 10 que mencioné, que son, por cierto, son trinitarias. No son ni unicitarias ni monoteístas, son trinitarias. Entonces, hay traducciones que están diciendo que Cristo es el instrumento, el agente intermediario, y el resto de las traducciones, contrarias a estas 10 traducciones, dice que Cristo es el agente final. O Cristo es el agente final o el agente intermediario. Cristo no puede ser al mismo tiempo agente final y agente intermediario. Eso es falso. Es una herejía satánica que se ha inventado los gramatólogos modernos como Daniel Guala. Es hereje. Daniel Guala. Muy bien. Ahora, me gustaría que en el mismo Logo Caslobo busque Apocalipsis 4:11. Mientras que Daxon vaya buscando Apocalipsis 4:11, vamos a hacer un contraste, una equiparación del verbo etixen que aparece en Colosenses 1:16. Lo que pasa es que en Colosenses 1:16 aparece dos veces el verbo etixen, uno como verbo auristo y verbo, ¿ok? Perfecto. Muy bien. Aquí dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Fueron creadas. Fueron creadas. La palabra que aparece abajo, la última, Daxon, pínchala ahí, pínchala ahí. Etis cesan. Etis cesan. Viene Tixo, el mismo numeral de Colosenses 1:16. 2936. Y abajo, en amarillo, es un verbo auristo pasivo
indicativo, tercera persona. ¿Ok? Tercera persona. Aquí está. Y vamos aquí, volviendo nuevamente. Ahora arriba, vamos a buscar la palabra etixas. Creaste. No, 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 no. Etixa. Ahora, ¿por qué está en pasivo? Y vamos a explicar. Creaste. Etixas. Aparece la palabra crear, creaste en interlineal. Etixa. Etixa. Tixo. Pero vamos a ver si está en voz pasiva o en voz activa. Voz activa. Verbo auristo activo indicativo de segunda persona del singular. ¿Cuál es la diferencia? Porque si ya la acción está hecha, o sea, Jehová, el Padre, es el agente final. Porque está diciendo que porque tú creaste todas las cosas. Y entonces está en voz pasiva más abajo porque ya Jehová ejecutó la acción. Ya el agente intermediario terminó la creación. Es el que dio culminación a la creación. Por eso que está en voz pasiva. Entonces, Etixa está en voz activa, como el gran ejecutor, como el gran albañil, como el gran carpintero que hace la acción de crear todas las cosas. Así que Apocalipsis 4:11, quien lleva toda la autoridad, el mandamiento y el peso de la creación es el Padre, no el Hijo. Vamos ahora al texto, por ejemplo, de Marcos 13:19. En Marcos 13:19 aparece el verbo de tixo. Y vamos a ver quién está ejecutando la agencia final o la agencia intermediaria. Vamos a Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis no, Marcos 13:19, mejor dicho. En Marcos 13:19 aparece Tixen. Dice el texto, Reina Valera del 60, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta el tiempo, ni la habrá. El verbo de Tixen está abajo, 2936. No, ese no. Ese. Tixo, si puedes señalar el amarillo. ¿Voz activa o voz pasiva? Daxon, ¿está en voz activa o voz pasiva? En voz activa, ¿Quién lleva la acción? el Padre, ¿Quién es el agente final? el Padre, ¿Y quién es el agente intermediario? el Hijo. El Hijo. Muy bien. Vamos ahora al texto de Primera de Timoteo 4:13. Primera de Timoteo, primera epístola de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Vamos a ver el verbo de Tixen. ¿Ok? Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Cuál es la palabra? Tixen está ahí. Tixo, 2936. ¿Cuál es el verbo? ¿Voz activa o voz pasiva, Daxon? Voz activa, ¿Y por qué no es pasiva? porque Él es el agente principal. Muy bien. Entonces, nada menos vemos que el verbo Tixen que aparece aquí está en voz activa, pero cuando vamos a Colosenses 1:16, las dos veces que aparece, ¿cómo está Daxon? ¿En voz pasiva o en voz activa? En voz activa. No, voz pasiva, en Perdón, Colosenses voz 1:16. pasiva. Voz pasiva. O sea, ¿y la voz pasiva qué significa? Que Cristo viene Agente, siendo agente intermediario. el instrumento, el medio. Muy bien, vamos al texto ahora de Colosenses 3:10. Colosenses 3:10. Colosenses 3:10. Dice el texto, la epístola de Colosenses, del apóstol Pablo, y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. La palabra tisaton, ti santos, ahí está, abajo, está más abajo, ahí. Tixo, ¿vio? 2936, el numeral.
Vamos a ver si está en voz activa o en voz pasiva. Laura, ¿está en voz pasiva o en voz, o en voz activa? Verbo auristo, activo o pasivo. Si lo puedes mirar el recuadro azul, Laura. En voz activa. Voz activa. ¿Y por qué está en voz activa? No tengas pena, estamos para aprender aquí. Porque, porque es El el creador de principal, todo, el agente final. el Recuerden principal, el agente que el primer punto de análisis. Agente final no es lo mismo que agente intermediario. Entonces, ¿quién es el agente intermediario, Laura? Jesucristo. Jesucristo, muy bien. Entonces, fíjense cuántos textos ya hemos mencionado. Apocalipsis 4:11, Marcos 13:19, 1 Timoteo 4:3, Colosenses 3:10, Efesios 3:9, el último texto que vamos a analizar, Efesios 3:9. Epístola de Efesios, el apóstol Pablo, capítulo 3, verso 9. Vamos a ver el Padre si se aplica voz activa o voz pasiva. 3:9. Y de aclarar a todo cual sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Fíjense que dice que creó todas las cosas, pero también en Colosenses 1:16 dice que Cristo creó todas las cosas, pero Cristo creó todas las cosas porque es el ayudante del agente intermediario, el instrumento y el medio. Y Jehová, el Padre, en Efesios 3:9, aparece la expresión tu seo tu tapanta tisanti. Ahí está, tu seu, tu ta panta tisanti. El agente principal, el agente final. Indiscutiblemente, este tercer punto que estuvimos analizando, Jehová es el agente final. Jehová no es el agente intermediario, no es el medio, no es el instrumento. Cristo es que es el agente final, el agente intermediario, el medio y el instrumento que participó en crear todas las cosas. Vamos al punto número 4, la lámina número 4. Lámina número 4. Un poquito más. Muy bien. Punto número 4. Muy importante, por favor. Hermanos testigos de Jehová, para derribar esta satánica enseñanza que Cristo es el creador principal de Colosenses 1:16. ¿Ok? La preposición día no permite que la preposición en sea de causa y fuente, sino instrumental. Vuelvo y repito por segunda ocasión. La preposición día que aparece en Colosenses 1:16 no permite que la preposición en, que aparece también en la morfosintaxis griega de Colosenses 1:16, sea de causa y fuente, sino instrumental. O sea, la preposición día, puedes poner nuevamente el logo logo de ti siendo el griego español, Colosenses 1:16. Voy a explicar este cuarto punto. Este cuarto punto nos va a favorecer a nosotros los testigos de Jehová para derrumbar esta falsa enseñanza. Colosenses 1:16. Muy bien. Puedes pinchar la preposición en que aparece al principio, 1722. Muy bien. Ojo con esto. Esta preposición que ustedes ven ahí, los trinitarios, como Daniel Guala, como Archibald Thomas Robinson, Tuggy, muchos gramatólogos, Mantei, muchos gramatólogos que tuercen el griego para manipular su propia doctrina. O sea, ellos para crear su propia doctrina, su propia enseñanza, ellos lo que hacen es manipular el griego. Son manipuladores del griego. Entonces, la preposición en la Reina Valera le da a entender a las personas que van a la iglesia, que creen que Cristo es el Dios Todopoderoso, que es el Creador, la preposición es de causa y fuente, falso. Ahora, si bajamos más abajo,
¿ok? Vamos a ver la preposición día. Abajo está, que es el número 1223. Ahí está, muy bien. Día, ahí está en rojo. Día es traducido a través o por medio. A través o por medio. ¿Ok? ¿Y por qué decimos eso? Porque Cristo es el agente medio. Cristo viene siendo la agencia personal, el intermediario y el locativo. O sea, esta preposición que está en rojo es una preposición que implica agencia personal, implica intermedio, medio y es locativa. Es locativa. Entonces, cuando día más el pronombre que está al lado, auto, el 846, esa pincha el amarillo para que la gente vea qué tipo de pronombre es un pronombre personal genitivo singular masculino. ¿Qué dice Daniel Guala? Bueno, le voy a leer un fragmento del libro de Daniel Guala, aunque aquí no se ve un poco turbio, pero Daniel Guala en la página 269 dice que día con genitivo puede significar agencia por medio o a través de. También puede significar como agencia personal por medio de, y también es intermediario, a través. O sea, la traducción a través de al español, auto por a través de, dice Daniel Guala, página 269, que es intermediario. Así lo dice Daniel Guala en la página, en este caso, 269. Pero lo interesante, en la página 303, vamos a la página 303 del libro de Daniel Guala, de este hereje, de este corrupto, que lo que ha hecho es envenenar la mente a las personas con su griego torcido. En la página 303 dice Daniel Guala ejemplos del agente intermediario. Pone varios ejemplos de varios textos y lo curioso es que Daniel Guala, página 303 y 304, dice el sujeto de un verbo pasivo recibe la acción expresada mediante día, vuelve a pinchar día que está al lado, 1223, día más genitivo. ¿Cuál es genitivo? El pronombre que está al lado. Pincha el pronombre que está al lado, auto. O sea, día más genitivo, que es el pronombre de caso genitivo. Aquí el agente nombrado es intermediario. Escuchen, amigos trinitarios, no se dejen engañar por sus pastores, por sus teólogos, por sus gramatólogos. Día más genitivo es un agente intermediario, no final, dice Walla, no final. Vuelvo a repetir. Día más genitivo, aquí el agente nombrado es intermediario, no final, no final. ¿Y cuál es el ejemplo que pone? Como agente intermediario Cristo y no como un agente final, Juan 1.3. ¿Puedes poner Juan 1.3, por favor? Juan 1.3. Impactante. Juan 1.3. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Día más genitivo, día más pronombre genitivo. ¿Qué dice Daniel Guala? Página 303, 304. Es agente nombrado intermediario, no final. Cristo no es el agente final en Juan 1.3. Lo están engañando miserablemente. Ahora vamos al versículo 10 de Juan capítulo 1. Aparece la misma expresión griega. En el mundo estaba el logos, la palabra, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. No lo conoció. ¿Dónde aparece la preposición día? ¿Y dónde aparece el pronombre genitivo? Día más genitivo, día auto. Wow. Entonces, Daniel Guala, esta es la cuarta vez que lo voy a repetir, página 303, dice que el agente nombrado no es final. El agente intermediario no es
final. Pero lo curioso es que el verbo egeneto, y ahora se complica más la cosa ahora, egeneto viene de ginomai. Egeneto es un verbo segundo auristo de ponente medio indicativo de tercera persona del singular. Todas las personas que estudian griego 1 y griego 2, gramática griega, morfosintaxis griega, sabe que un verbo auristo de ponente medio es voz media, y la voz media es en medio impersonal instrumental. La voz media es instrumento. Así que el verbo está ejecutando la voz pasiva, recibiendo órdenes de la voz activa, que es el Padre. El Padre es el agente final. Y Cristo lo que está haciendo ahí, el verbo egeneto, está ejecutando la acción de la voz activa del Padre. Solamente egeneto, este verbo que se le aplica a Cristo, como Él creó el mundo por Él fue hecho. Está en voz media, y la voz media es instrumento. Lo dice Daniel Wallace en su libro, es un instrumento. Vuelve ahora a Juan 1.3. Vamos a ver que Géneto vuelve a aparecer en Juan 1.3. En Juan 1.3, ¿dónde aparece Géneto? Ahí está. Día, Géneto. 2 veces aparece Géneto. Verbo segundo auristo de ponente medio, indicativo de tercera persona singular, y vuelvo a mencionar el Géneto nuevamente. Busca el segundo Géneto. Pincha. Verbo auristo de ponente medio indicativo. Daxon está en voz activa ahí, las 2 veces que aparece el Géneto. Está en voz activa. No, en Perdón, voz, pasiva. no, voz media. Ah, ok, sí, sí, sí. No está en voz activa. Para que Cristo sea el principal creador y esté acorde con el Padre como creador de los dos, tiene que estar en voz activa. Y está en voz media. Y la voz media es medio impersonal. Es medio impersonal. ¿Ok? Entonces, Laura, ¿Cristo viene siendo ahí el agente intermediario o el agente final? En Juan 1.3 y Juan 1.10. El agente intermediario. Muy bien, muy bien. Y lo más curioso que en el libro de Daniel Guala, página 304, dice que Colosenses 1.16, Daniel Guala comete el error, Dalson, comete el disparate más grande de poner Colosenses 1.16 en los ejemplos de agente intermediario. ¡Wow! ¿Qué clase de detalle se le fue a Daniel Guala ahí? Yo creo que Daniel Guala va a tener que votar el libro este. Es una locura lo que hizo. Tremenda metedura, como dice la gente, de pata, ¿no? De pie. ¿Sabes qué es lo peor de todo, Frank? Que él solito se quemó ante todas las personas que le siguen y todas las personas que, pues, hasta cierto grado le tienen un respeto, un cierto respeto. Hey, Realmente hey. deberían de replantear bien Ponme de la, quién es esta persona. muy bien, ponme la foto de Daniel Guala ahí un momentico, antes de pasar al punto número 5. Ponme las 3 fotos que te mandé de Daniel Guala. Porque quizá la gente no sabe quién es Daniel Guala. Ahí está. Amplíala. Ahí. Ese es el falso profesor trinitario Daniel Beir Wallace, de gramática griega. Ese personaje que ustedes ven ahí con barbita, bien vestido. Ese es el gramatólogo principal, ejecutor de Satanás, el diablo. Hoy en día Corrupto. es el hombre que más sabe de gramática griega en la esfera evangélica protestante. Y es el tipo más hereje, más corrupto de la historia del siglo XXI. Hubieron otros corruptos, como Mantei,
como Archibald Thomas Robinson, como Francisco La Cueva, eran torcedores del griego, gramatólogos. Pero este tipo es el principal agente de Satanás y el diablo, de 2 Corintios 4:4. Ponme la otra foto de Daniel Wallace. Ahí están los libros. Esos son los 3 libros, 2 en inglés y 1 en español. The New Testament Sintaxis, Nuevo Testamento de Sintaxis, y Gramática Griega por Daniel Steffen, colaborador de Daniel Steffen. Estos 3 libros están manipulados, torcidos para apoyar la Santísima Trinidad. El hombre favorece su doctrina, así que no es una persona imparcial. No considero a esta persona como una persona confiable. Sabrá mucho de griego 1, sabrá mucho de morfosintaxis griega, de etimología, ¿ok? De crítica textual, es un experto en crítica textual, pero como teólogo es uno de los principales, no creo que es el principal hereje del siglo XXI. Ponme la otra foto. Creo que hay una tercera foto. Ahí está. Ojo con este libro, peligrosísimo libro, libro de gramática griega, súper peligroso por su contenido en apoyo a la falsa creencia de la Santísima Trinidad. Cuidado, hermano testigo de Jehová, si usted no sabe gramática griega, puede ser confundido por este libro. Ese es el libro que yo tengo aquí en mi mano. Si un hermano testigo de Jehová no conoce gramática griega, le sugiero que no lo lea. Ahora, si está estudiando griego 1 y griego 2, morfosintaxis griega, etimología griega, ¿ok? O semántica griega, entonces usted puede tener una comprensión mejor del texto griego y no le pueden manipular. Pero cuando uno ya conoce griego, estas personas quedan obsoletas. Y este hombre está obsoleto. Este libro es súper peligrosísimo. Es un libro completamente hereje. Porque aquí él no solamente enseña griego, aquí él manipula con la teología griega apoyando la Santísima Trinidad. Muy bien, vamos al quinto punto. Vamos al quinto punto. Punto número 5, muy importante. La palabra Dios está explícita en el texto aplicado al Padre como el agente final. ¿Dónde aparece? Traducción viviente, Biblia lenguaje actual, Dios habla hoy, Biblia Arca Fernández Católica y la palabra versión española. En estas 5 traducciones, tristemente y erradamente, los traductólogos trinitarios introdujeron la palabra Dios en Colosenses 1:16. Aplicado, padre, ¿cómo es eso? ¿Qué clase de locura? ¿No sabías eso, Dalson? La verdad, no lo sabía, pero hasta ahorita que lo estás explicando, la verdad Muy es bien, increíble. muy bien. Fíjense lo increíble que le voy a leer aquí. Traducción viviente traduce Colosenses 1:16 de esta manera. Por medio de él, Dios creó todo lo que existe. Pero si es Cristo, no es Dios. Si ellos dicen que Cristo es Dios ontológicamente, del ser ontológico, ¿cómo va a poner la palabra Dios? Entonces está diciendo que la palabra Dios aquí es el Padre y Padre es el agente final y está ejecutando la acción. O sea, que quien está haciendo toda la obra es Dios. Es el Padre, no es el Hijo. Sin embargo, cuando tú vas al interlineal, Lócalo o al texto de Nestle Aland, de Sociedades Bíblicas Unidas, o el texto bizantino, griego, koiné, la palabra Dios no aparece en el griego. Y ellos incluyeron la palabra Dios en la traducción viviente. Así que la traducción viviente está refutándolos a ellos, porque está indicando que esa palabra Dios no es Cristo, es el Padre que está ejecutando la acción final, como el agente final, el agente principal, primario, el autor de la vida, de la creación de todas las cosas. La Biblia Dios habla hoy, que es una Biblia ecuménica, es una Biblia católica y protestante al mismo tiempo. En él Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Qué bárbaros son. Pobrecito, qué lástima me dan. Son dignos de lástima. La traducción Biblia en lenguaje actual protestante dice, por medio de él, de Cristo, Dios creó todo lo que existe. Increíble.
Ya voy por 3 traducciones. Cuarta traducción, Biblia Arca Fernández Católica. Todo lo ha creado Dios sustentándolo en Cristo. ¡Wow! Cristo no es el creador, Cristo es el ayudante, el medio, el instrumento. Y la última traducción, quinta traducción, la palabra versión española, Dios ha creado en él, el acentuado es aplicado a Cristo como artículo determinante o pronombre personal de primera persona. Él, de segunda persona, mejor dicho, todas las cosas, Dios ha creado en él todas las cosas. ¿Qué opinas, Jackson, de estas 5 traducciones? Punto número 5. Traducciones completamente manipuladas, amañadas, distorsionadas, contaminadas y todo lo que se pueda decir acerca de ellas. Y Sí, lástima, pero mucho. son amañadas y son manipuladas, pero en contra de ellos mismos. Ellos se están autorrefutando, ellos se están dando un autogol. Sí, lo que O- pasa es de que tratan de engatusar a la gente, de engañarla, para como la gente, como ellos saben que la gente no tiene el interés mínimo en estudiar gramática, morfología griega, sintaxis, todo esto, pues para ellos es fácil manipularles de una manera en que las personas cuando estén leyendo esas versiones bíblicas contaminadas ok, puedan crearles una confusión. entonces en estas 5 traducciones, ¿quién es el agente final ahí? ¿Cristo o el Padre? A ver Es si el ustedes Padre, captaron. Es el el Padre, Padre es. el Padre. Y estas 5 traducciones van en contra de ellos mismos. O sea, ellos se están ahorcando, ellos se están dando un tiro en el pie. Vamos a pasar al punto número 6. Punto número 6, ojo, ojo. Punto número 6. Bueno, yo creo que ya el punto número 6 lo analizamos ya. El verbo tixo, crear, siempre está en voz activa y no en voz pasiva, aplicado al Padre Jehová. Ya pusimos los ejemplos, Apocalipsis 4:11, 16, Marcos 13:19, 1 Timoteo 4:3, Colosenses 3:10 y Efesios 3:9. Ya ese punto lo dimos, no me di cuenta, pero bueno, el punto número 6 es que en todos estos textos mencionados, en estos 6 textos, quien lleva la voz activa es el Padre. O sea, tixo, que viene de tixen, está en voz activa y no está en voz pasiva, como en el caso de Cristo de Colosenses 1:16. ¿Ok? Punto número 7 y final. Muy importante. Punto número 7 y final. Preposición en y día en Colosenses 1:16 significa las dos. Agencia personal, intermediario, medio y locativo. No causa y no fuente. Cristo no puede ser 2 agentes al mismo tiempo. Cristo no puede ser en Colosenses 1:16 el agente final o el agente intermediario. Tiene que ser uno de los dos, final o intermediario. Para ustedes, en Colosenses 1:16, Daxon, ¿quién es Cristo en Colosenses 1:16? ¿El principal creador o es el agente final o el agente intermediario? Es el agente intermediario. Viene siendo como el medio, el instrumento. Así Muy es. bien. Y Laura, para ti, ¿quién es Cristo en Colosenses 1:16? Ahora, después de este análisis exhaustivo y expositivo, Sí, es el intermedio. el intermedio. ¿Y por qué el El medio que intermedio? se da. El medio que Dios utilizó. Y finalmente, el verbo etixen que aparece en Colosenses 1:16, ¿está en voz pasiva o voz activa, Also? En voz pasiva. Muy bien, en voz pasiva. Entonces, tenemos que aprender 4 cosas importantes en este video para un testigo de Jehová. Primer punto, la preposición en y día es instrumental y no de causa y de fuente. Punto número 1. Punto número 2, la expresión griega en auto, preposición más un pronombre dativo, es un medio impersonal, un instrumento. Punto número 3, la preposición griega día es un agente intermediario, es un medio. Y punto número 4, el verbo auristo pasivo indicativo de tercera persona singular, edixen, que aparece 2 veces en Colosenses 1:16 en la morfosintaxis griega,
está en voz pasiva, donde el agente intermedio realiza la acción a favor del agente final, que es el padre, como los textos que habíamos analizado, ¿no?, anteriormente, como Apocalipsis 4:11, Marcos 13:19, Apocalipsis 10:6, 1 Timoteo 4:3, Colosenses 3:10 y Efesios 3:9. Entonces, finalmente, ¿qué le pareció el video de hoy? Es Muy directo, un muy video bien. muy demoledor para destruir la creencia falsa de que Cristo es el creador principal de Colosenses 1:16 y 17. Muy directo, muy destructivo para esa clase de enseñanzas o Y doctrinas humillante, falsas. ojo, humillante, porque los clases de disparate que ha dado Daniel Gual aquí es horrible en su libro. Lo que debería hacer la gente es perderle ya credibilidad a lo que dice este señor farsante. Exactamente. ¿Y tú, Laura, qué tienes que decir al respecto sobre este video? No, pues que muy instructivo, de verdad. Y esto, pues, como dice cierto personaje por allí, un jaque mate Un jaque mate a la... y nos fortalece la fe más todavía, ¿no? Exacto, De que tenemos la verdad, de que somos la organización verdadera, de que Jehová nos está así apoyando y que el esclavo fiel y discreto nos apoya también y nosotros apoyamos al esclavo fiel y discreto. Entonces, es determinante, devastador todo lo que se ha dicho en este video. Entonces, gracias, Laura, gracias a Zoom por la participación, gracias a todas las personas que están aquí. Suscríbanse al canal, apoyen el canal, denle like al video y siempre apoyen, compartan este video, lo pueden compartir con otras personas. Así que pasen un feliz día, que Jehová los bendiga a todos ustedes y nos vemos en un próximo video didáctico. Hasta luego.